En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. A esta hora siempre concelebra el cabildo de esta basílica. Cada sacerdote tiene una intención. La intención de esta misa: María Isabel Agudelo Martínez, en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 40 años de vida. Pedimos por María Isabel Agudelo Martínez, en esta acción de gracias a nuestra Madre Santísima, felicitándola por sus 40 años de vida. Ponemos también en el altar del Señor a nuestro México, que se aproxima a un momento importante en las elecciones. Pongamos realmente con oración y con fe por la intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, que siempre ha estado con nosotros, que nos siga acompañando y nos bendiga en esta nueva etapa que vamos a continuar y a comenzar. Pedimos también por nuestros hermanos muy necesitados de Guatemala. Nuestra Madre Santísima, cuando se apareció, no había esas fronteras que hay ahora, y sus hijos, por supuesto, sin distinción alguna, los de Guatemala, que reciban la gran bendición de Dios por esa poderosísima intercesión de nuestra Madre Santísima, ese gran amor que nos tiene nuestra Madre. Pedimos la ayuda en todo sentido para nuestros hermanos de Guatemala. Me han pedido también una oración por una de las colaboradoras de aquí de Basílica, Lucy Aquino, que cumple años, y con ella abrazamos a todos los que trabajan en esta basílica para que lo sigan haciendo con amor a la Virgen Santísima. Pedimos, como en todas estas misas, por los bienhechores del Cabildo y del Santuario, vivos y difuntos. Nos preparamos a nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que les decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si les somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentar ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador, y en ti tenemos nuestra esperanza. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica al Señor a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme, Él enseña el sentido de su alianza. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a Dios amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Cristo que hemos escuchado en este Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Jesús, a propósito de esta pregunta que le hacen, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, Jesús responde con lo que ya se había dado en el Antiguo Testamento, el Shema Israel del libro del Deuteronomio. Jesús responde como un judío que sabe que al pueblo judío se le ha revelado la respuesta a esa pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y dice Jesús, el primero es, y por supuesto citando ese libro del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Primer principio: un solo Dios. Como decimos en el credo, creo en un solo Dios. En el Nuevo Testamento Jesús nos revelará el misterio de amor interno de Dios, de esas tres personas divinas, en un solo Dios verdadero. Pero decimos en el credo, creo en un solo Dios verdadero. Y el misterio de la Santísima Trinidad consiste en esas tres personas divinas en un solo Dios verdadero. El Señor es el único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo aprendimos en el catecismo, pero pocas veces
lo concientizamos y lo ponemos en práctica en nuestra vida. Amar al Señor sobre todas las cosas. Claro, es un proceso ir conociendo a Dios. Un pequeñito, un niño puede decir: oiga, padre, yo quiero más a mi mamá o a mi papá que a Dios. ¿Y por eso se va a enojar Dios? No, no se enoja, porque Él sabe que ese niño tiene un proceso de conocimiento. Todavía no conoce a Dios, pero conforme lo va conociendo, va sabiendo que ese mandamiento es dulce, que no implica hacer menos a su papá o a su mamá, sino poner en su justo lugar todas las cosas. El Señor Dios es lo primero en todo. Amar al Señor por encima de todas las cosas. Y cuando alguien no entiende este mandamiento o piensa que es abusivo, porque dice, pues ahora yo quiero más a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, es precisamente porque no ha entendido el Evangelio, el mandamiento de Dios. Porque Dios es el origen y la fuente de todo bien. Y por Él tenemos absolutamente todo aquello que amamos. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, en la medida que nos es posible y con la ayuda de la gracia de Dios. Que sea el primer lugar Dios. Y esto en todas las esferas. En la esfera política, en la esfera social, en la esfera pública, en la esfera académica, en la esfera científica. Recordemos aquel famoso discurso de San Juan Pablo II en su toma de posesión como Papa, el inicio de su ministerio petrino universal, aquel 22 de octubre del 78, como decía: abran las puertas a Cristo en la política, en lo económico, en lo social. No tengan miedo. Jesús no nos viene a hacer menos, no nos viene a quitar nada, nos viene a dar todo. Abran las puertas sin temor a Dios. El demonio siempre se ocupa de irnos diciendo que Dios nos va a afectar nuestra vida. Por eso decimos: yo le quiero dar vuelo al hilacha y entonces me alejo de Dios, y hasta sería bueno, pensamos ese absurdo, bajo la influencia del enemigo, que Dios no existiera. Así estaría yo libre, así haría yo lo que quisiera, pensando que seríamos felices. Sería tan absurdo como un niño pensara: qué bueno sería que no existiera mi papá y mi mamá, así podría hacer yo todo lo que yo quiero. No sabría lo que está diciendo. Y así tampoco el ateo que dice es mejor que Dios no exista, no sabe bien lo que está diciendo. Dios es el origen de todo bien. Y dice Jesús, el segundo mandamiento es como semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Nos recuerda lo que decía en el Antiguo Testamento, en el Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después, en la última cena, va a decir: les doy un mandamiento nuevo, que no es este, uno nuevo, respecto al prójimo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya no es amar al prójimo como a uno mismo, sino amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Y allí se resumen toda la ley y los profetas, y el amor apunta en el Evangelio, el amor de Jesús, el amor de Dios, el amor del Padre que envía a su Hijo, y Jesús que nos comparte su amor por el Espíritu Santo. Es la plenitud de la vida cristiana. Más allá de eso no hay, es el cielo. Solo que nosotros probamos en esta tierra una prenda, nos dice Santo Tomás de Aquino, un inicio, un germen, una semilla.
y en el cielo probaremos la plenitud. Y amar a Dios, ¿qué implica? Dios, por decirlo así, tiene un nombre que nos revela Jesús cuando dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son las tres personas divinas. Y cada misa la comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el Padre Nuestro decimos: Padre, santificado sea tu nombre. Así que a veces cuando se habla de Dios, alguien podría entender pues el Dios de Asia, el Dios de algunas culturas o prehispánicas o culturas de la antigüedad, distintas religiones. Pero nuestro Dios lo conocemos por Cristo. Cuando hablamos de Dios, necesariamente tenemos que hablar de Jesús. Y al hablar de Jesús, necesariamente tenemos que hablar de la Eucaristía. Y decía el Papa Pablo VI, la misión de la Iglesia es anunciar el nombre de Cristo, muerto y resucitado. Siempre el nombre de Cristo que nos lleva al Padre, que nos envía al Espíritu Santo. Y es lo que leímos en la primera lectura. Recuerda, le dice San Pablo a Timoteo, que Jesucristo resucitó. El evento fundamental, la resurrección, conforme al Evangelio. Y por este Evangelio dice: sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Dice: para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación. Toda la predicación del Evangelio centrados en Cristo Jesús, la salvación y con ella la gloria eterna. En verdad lo que decimos, es verdad lo que decimos. Dice: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Todo es Jesús, todo es Cristo. Él es el camino para ir al Padre. Él nos envía el Espíritu Santo y toda la misión del Espíritu Santo es llevarnos hacia Jesús. No es otra la misión, es llevarnos hacia Jesús para que Jesús nos lleve al Padre Celestial. Hoy, que es jueves eucarístico en muchas parroquias, también aquí en nuestra basílica, y que vamos a hacer adoración, pensemos en ese misterio de amor de la Santísima Trinidad. A través de la adoración a Jesús vamos hacia el Padre, por obra del Espíritu que ya obra en nosotros. Y allí ponemos todas nuestras intenciones, pedimos por el Papa, por la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, las nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales, y todas las necesidades las ponemos ante los pies de Jesús, el único que puede obrar las maravillas, el único Señor de señores, Rey de reyes. Que así sea. Así sea. Presentamos nuestra oración con humildad, nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, oremos. Te rogamos, óyenos. Nos unimos a la acción de gracias para que por intercesión de Santa María, Virgen de Guadalupe, nuestra hermana María Isabel siga gozando del Espíritu del Padre amoroso. Oremos. Te rogamos, óyenos. Y pedimos de todo corazón por nuestros hermanos en Guatemala, que nos unamos en la oración con toda América como hijos de la Virgen de Guadalupe. Oremos al Señor. Te rogamos,
Escucha, Señor, nuestras plegarias y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba sus manos. Avance. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos nuestros hermanos de Guatemala que han sufrido en estos días. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estrecha entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hacemos esta oración para pedir al Señor por nuestro México en estas elecciones. La voy a decir, ustedes se unen mentalmente. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos, para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos ahora nuestra procesión con el Santísimo. Recordemos que es adoración, si podemos, si no nos lo impide nada, lo que se manda es hincarse, postrarse ante Jesús que pasa. No es oportuno tocar la custodia porque eso no es de fe, eso puede rayar un poco en superstición. De fe es desde nuestro corazón adorar a Jesús. Hacemos nuestra procesión eucarística. Afirmando con sinceridad